Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, con la energía vibrante del Mediterráneo fluyendo a través de nuestras venas digitales. Hoy prepárense porque vamos a embarcarnos en una aventura que les va a volar la cabeza, literal y figurativamente. Imaginen esto, el sol griego, radiante e implacable, pintando de oro las aguas del mar Egeo, y una pregunta que resuena en el aire, no como un murmullo, sino como un susurro cargado de destino, una melodía que solo los audaces pueden descifrar. Yaman a punto de hacer explotar un globo con la llama de un cigarro, ¿lo logrará? Sí, han oído bien, mis valientes. Una mezcla explosiva de ciencia improvisada, un toque de imprudencia que roza la genialidad y la magia inconfundible del Mediterráneo. ¿Qué podría salir mal? Esa es la pregunta del millón. O mejor aún, que podría salir espectacularmente bien, dejando una estela de asombro y una lección de física en el proceso. Si son de los que disfrutan desentrañando misterios con las manos, experimentando al límite de lo posible y riéndose un poco de la vida ante sus propias travesuras, entonces han llegado al lugar correcto. Y antes de que la tensión se desate y las llamas hagan de las suyas, antes de que el aire cretense se llene de vapor y adrenalina, no olviden, por favor, no olviden darle a ese botón rojo de suscripción, ese faro de conocimiento que los guiará hacia nuevas aventuras y activar esa campanita juguetona. Así no se pierden ninguna de nuestras locuras, experimentos que desafían la lógica y por supuesto explosiones de conocimiento que iluminarán sus mentes. Vamos allá, que la aventura nos espera. Bueno, a ver, pongamos los pies en la tierra, o mejor dicho, en la arena dorada de Creta, porque la premisa de nuestro relato es tan simple como cargada de adrenalina pura. Tenemos a nuestro intrépido protagonista, Yaman, un alma aventurera que, digamos, posee una fascinación particular y a veces alarmante por desafiar las leyes de la física, no con laboratorios sofisticados, sino con lo que tiene a mano, con esa chispa innata de la improvisación. En esta ocasión, su lienzo de experimentación, su campo de pruebas personal, es la hermosa y ancestral isla de Creta, en Grecia. El sol brilla con una intensidad que te invita a cerrarlos, la brisa marina, cargada de sal y de historias milenarias, acaricia su rostro, y él está ahí, en medio de esta magnificencia, con un globo de látex de colores vibrantes en una mano y un cigarro encendido en la otra. La idea, por descabellada que pueda parecer a primera vista, es usar la llama humeante y danzante del cigarro para hacer explotar el globo. Ahora, antes de que empiecen a imaginarse una bomba de tiempo a punto de estallar en una plaza pública, vamos a poner un poco de contexto científico, porque esto, mis amigos, no es magia negra, ni siquiera brujería, es ciencia, una ciencia un poco salvaje, un poco imprudente, pero ciencia al fin y al cabo. ¿Qué es lo que realmente sucede en términos físicos, cuando acercamos una llama, por pequeña que sea, a un globo inflado? Un globo, como todos sabemos, es una maravilla de la ingeniería casera, está hecho de látex, un material elástico, flexible y, hasta cierto punto, resistente, que se estira para contener el aire que le da vida. Cuando aplicamos calor a este látex, las moléculas de goma, esas pequeñas bailarinas elásticas, comienzan a vibrar con una energía frenética, a moverse más rápido, a estirarse. Al mismo tiempo, el aire dentro del globo, esa masa invisible que lo mantiene tenso, también se calienta. Y aquí viene la física básica, el aire caliente es menos denso que el aire frío, lo que significa, en términos sencillos, que tiende a expandirse, a ocupar más espacio. Así que tenemos dos fuerzas titánicas trabajando en contra de la integridad del globo, por un lado, el debilitamiento del látex por la acción directa del calor, volviéndolo más frágil, más propenso a romperse, y por otro, la expansión del aire interior, que aumenta la presión dentro de la estructura elástica. Si la llama es lo suficientemente caliente y crucialmente está en contacto directo con el globo durante un tiempo prolongado, el látex literalmente se quema, se debilita hasta el punto de no poder soportar más y romperse con un estallido. Es en esencia una cuestión de transferencia de calor, de energía, y de superar la resistencia inherente del material. Pero aquí, mis queridos espectadores, aquí es donde entra la intriga, el suspense, el meollo del asunto, ¿verdad? No es tan sencillo como acercar una cerilla y ¡boom! Es una danza delicada, un juego de precisión y paciencia. Yaman no solo quiere explotar el globo, quiere hacerlo con un cigarro. Un cigarro no es una llama de sopletes industriales, es una llama relativamente pequeña, controlada, una brasa incandescente que emite calor pero también humo. Y el humo, esa cortina grisácea que se eleva, también puede jugar un papel inesperado en este drama científico. Además, la distancia a la que se mantiene el cigarro del globo, el ángulo preciso con el que se acerca la llama,
el tipo de cigarro, su contenido, incluso la humedad del aire circundante, todo, absolutamente todo, podría influir de manera decisiva en el resultado final. Y por supuesto, no olvidemos el factor humano, el elemento más impredecible de todos. Yaman, ¿será lo suficientemente paciente para esperar el momento justo? ¿Será lo suficientemente preciso en sus movimientos? ¿Se distraerá con el azul infinito del mar o con el aroma del tomillo salvaje, o se concentrará férreamente en su misión, en su singular objetivo? La tensión, créanme, se puede sentir incluso al narrarla, al imaginarla. Imaginemos la escena con el máximo detalle. Yaman se inclina con una cautela casi teatral, el cigarro humeante en sus labios, una pequeña brasa anaranjada que parece una estrella fugaz desafiando la inmensidad esférica del globo. Acerca la punta incandescente, despacio, muy despacio, cada milímetro cuenta. El látex, esa piel elástica, empieza a ceder imperceptiblemente al calor, una pequeña marca oscura aparece donde la llama hace contacto, una señal de advertencia, un susurro de lo que está por venir. Se puede ver, casi sentir, cómo el material se tensa, cómo se encoge ligeramente, como si estuviera a punto de rendirse, de ceder ante la implacable presión térmica. Los espectadores, si los hubiera en ese idílico rincón de Creta, estarían conteniendo la respiración, sus ojos fijos en la danza peligrosa entre el fuego y el aire. ¿Será suficiente la energía liberada por el cigarro? ¿Será demasiado, provocando una explosión antes de tiempo? En este tipo de experimentos improvisados, la clave del éxito, o del fracaso espectacular, suele estar en la paciencia infinita y en el punto exacto de aplicación del calor. Si Yaman acerca la llama muy rápido, el globo con su elasticidad inherente podría simplemente alejarse, o la llama podría ser insuficiente para causar un daño significativo. Si por el contrario la mantiene demasiado tiempo en un solo punto, podría quemar el látex prematuramente, debilitándolo de forma irreversible y causando una explosión mucho antes de lo deseado, perdiendo así la tensión y el drama del momento. Es verdaderamente un baile delicado, un tango peligroso entre el calor que busca expandirse, la resistencia del material que lucha por mantenerse entero, y la habilidad, la precisión y la paciencia del ejecutante. Y Yaman aparentemente está más que dispuesto a bailar ese peligroso tango bajo el sol cretense. ¿Se imaginan la expectativa creciente? Cada segundo que pasa, el globo parece inflarse un poquito más, el calor del cigarro, esa pequeña hoguera portátil, empieza a surtir efecto en el látex, y el suspense se hace palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. Podríamos incluso escuchar, si agudizamos el oído, el leve crujido del látex comenzando a ceder, ese sonido sutil que anuncia el inminente desenlace. Es un momento casi cinematográfico, digno de una escena de película de aventuras. El sol del Mediterráneo brillando con todo su esplendor, el mar Egeo extendiéndose hasta el infinito como un lienzo azul, y este hombre, Yaman, desafiando las leyes de la física con un simple cigarrillo y un globo. ¿Qué tipo de persona se embarca en algo así? Bueno, supongo que todos tenemos nuestros momentos de genialidad inexplicable, o de locura deliciosa. Y a veces la línea que separa ambas es muy, muy fina, casi invisible. Y aquí, mis amigos, mis queridos exploradores de lo desconocido, es donde entra en juego nuestra insaciable curiosidad. ¿Qué resultado vamos a presenciar? ¿Será una explosión limpia, satisfactoria, un pum rotundo que resuene en toda la costa, un eco de la audacia de Yaman? O quizás en un giro menos dramático pero igual de interesante, el globo se desinflará lentamente, como un globo pinchado por la aguja del tiempo, derrotado por el calor pero sin el estallido dramático que tanto esperamos. O tal vez, en un giro argumental inesperado, el cigarro mismo, ese pequeño pero poderoso artilugio, se apagará antes de que el globo pueda cumplir su destino, sucumbiendo al viento marino o a la falta de tabaco. Las posibilidades son infinitas y esa es la belleza intrínseca de estos experimentos improvisados, la imprevisibilidad que los hace tan fascinantes. Ahora es importante decir, y esto es crucial, mis amigos, que replicar experimentos así, especialmente si involucran llamas, materiales inflamables o cualquier tipo de riesgo, puede ser extremadamente peligroso. La seguridad siempre debe ser la prioridad número 1, la regla de oro. En este caso imaginamos a Yaman con su sabiduría instintiva, tomando todas las precauciones necesarias, un espacio abierto y amplio, lejos de cualquier cosa que pueda prenderse fuego, una distancia prudencial de construcciones o vegetación seca, y la sabiduría de un experimento que, a pesar de su aparente espontaneidad, ha sido concebido con un mínimo de cuidado.
Pero la realidad, la cruda realidad, es que el riesgo siempre está presente y es precisamente ese riesgo, esa cercanía al límite, lo que añade esa chispa de emoción, esa adrenalina que nos hace sentir vivos al observar estos actos de exploración audaz, ¿no creen? Yaman podría estar probando diferentes distancias, diferentes inclinaciones del cigarro, ajustando el ángulo de ataque de la llama. Quizás hasta sople suavemente para avivar la llama, para darle un último impulso de energía, o la aleje estratégicamente, permitiendo que el calor se distribuya de forma más uniforme, esperando el momento perfecto. Cada pequeño ajuste, cada movimiento calculado, es una variable más en esta compleja ecuación de la explosión. Podríamos estar siendo testigos del momento exacto en que el látex alcanza su punto de ruptura, el instante crítico en que las moléculas ya no pueden contener la presión interna ni resistir la agresión térmica del fuego. Es un instante de pura tensión física. ¿Y si el humo del cigarro juega un papel inesperado, un catalizador silencioso? A veces los componentes químicos presentes en el humo, al entrar en contacto con el látex caliente, podrían crear una reacción química sutil, una pequeña transformación molecular. No digo que vaya a ser una reacción explosiva como la pólvora, que explota con una furia controlada, pero podría, sin duda, acelerar el proceso de debilitamiento del material, haciéndolo más susceptible al calor. Es fascinante pensar en todas estas pequeñas variables, estos factores invisibles que influyen en el resultado final de una forma tan radical. La pregunta clave, esa que nos mantiene al borde de nuestros asientos, sigue siendo, ¿Yaman, a punto de explotar el globo con un cigarro en la pintoresca Grecia, lo logrará? La respuesta, mis amigos, no está escrita en las estrellas, reside en el suspense de ese instante final, en la anticipación de ese momento. Podríamos estar viendo la tensión extrema del látex, la formación de una pequeña grieta que se expande, el instante justo antes del estallido definitivo. Es un instante cargado de pura expectativa, donde el destino del globo, su efímera existencia, pende de un hilo, o más bien, de un trozo de látex calentado hasta el extremo. Pensemos por un momento en la satisfacción pura que sentiría Yaman si lo lograra. Sería una pequeña victoria personal contra la rutina, una demostración contundente de que con un poco de ingenio, audacia y una llama de cigarro, hasta los momentos más cotidianos pueden transformarse en algo extraordinario, en una anécdota para contar. El sonido de la explosión, si finalmente llega, sería el clímax de su pequeño y audaz experimento, el rugido final de la física sediento ante la curiosidad humana. Un eco de su espíritu explorador resonando en la calma serena de la campiña griega. Pero incluso si no lo logra, si el globo se desinfla sin drama o si el cigarro se apaga antes de tiempo, el intento en sí mismo tiene un mérito innegable, ¿verdad? La valentía de intentarlo, de probar los límites de lo que es posible con objetos simples y un poco de fuego. Es esa chispa de experimentación, esa necesidad innata de saber qué pasa si, lo que impulsa el conocimiento, lo que nos hace avanzar como especie y sobre todo, lo que nos hace sentir vivos. Y eso, señoras y señores, es exactamente lo que nos encanta traerles aquí, a este nuestro humilde rincón de la curiosidad. Así que mientras Yaman se acerca a ese punto crítico, mientras el globo se tensa hasta casi quebrarse y la llama del cigarro, esa pequeña luz danzante, hace su trabajo metódico y ardiente, les invito a imaginar conmigo. Imaginen ese pequeño y fugaz pop, esa liberación repentina y liberadora de aire, esa efímera pero emocionante explosión que rompe la calma. ¿Sucedió? No sucedió. La verdad es que en este preciso instante estamos al borde de ese desenlace, sumergidos en la dulce agonía de la anticipación, y esa espera, esa expectativa, es parte fundamental de la magia. Y ahí lo tienen, mis intrépidos espectadores. Hemos navegado por las aguas cristalinas de la curiosidad, hemos explorado las profundidades de un experimento improvisado bajo el sol inclemente de Grecia, y hemos sentido la tensión eléctrica de un globo a punto de explotar con la simple ayuda de un cigarro. La ciencia, el ingenio y un toque de audacia se han unido en este escenario cretense para regalarnos un momento inolvidable. Sea cual sea el resultado final de la hazaña de Yaman, lo verdaderamente importante es esa chispa de experimentación, esa insaciable curiosidad que nos impulsa a querer saber más, a querer entender cómo funcionan las cosas, incluso en las circunstancias más inesperadas y a veces, más absurdas. Ha sido un verdadero placer compartir esta aventura con todos ustedes. Espero de corazón que hayan disfrutado de este momento de suspense científico y que les haya picado esa curiosidad innata para seguir explorando el vasto y maravilloso mundo que nos rodea. Antes de despedirnos, quiero agradecerles, desde lo más profundo de mi ser, por acompañarme en este vídeo.
Su presencia aquí, su tiempo, su atención, significa muchísimo para nosotros. Si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante o simplemente les ha sacado una sonrisa, una carcajada, por favor, no duden ni un segundo en darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad, a mantener viva esta llama de la curiosidad. Y si por alguna razón insólita, aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones para no perderse ni una sola de nuestras futuras exploraciones y descubrimientos. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme qué les pareció el experimento de Yaman, qué otros experimentos locos se les ocurren, o si alguna vez han intentado algo similar. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y ser parte de su viaje de descubrimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más curiosidades, más aventuras y, quién sabe, quizás más explosiones. Hasta entonces, sigan explorando, sigan preguntando y sobre todo mantengan viva su curiosidad. Adiós.